Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, a todas. Espero que estén muy bien. El día de hoy comenzaremos, ¿cierto?, con herencia no mendeliana. Así que vamos por ello. Cuando hablamos de tipos de herencia no mendeliana, nosotros vamos a hablar de estas 6 cosas. Dominancia incompleta, codominancia, alentos múltiples, herencia ligada al sexo, herencia poligénica e interacción génica. Obviamente que, viendo el tiempo, vamos a alcanzar a ver estas 3. Y la otra siguiente, vamos a ver las otras 3. Por lo tanto, el objetivo para esta vez es comprender resolución de ejercicio de herencia post-mendeliana, dominancia incompleta, codominancia y alelos múltiples. ¿Ya? Ahora yo no sé si recuerdan esto, lo que era dominancia incompleta. El típico ejemplo que siempre dan de las flores de Don Diego de la Noche. Y que empiezan a preguntar, ¿y de dónde salió esa flor? Le habías... Eso era que como que ninguno daba por completo, ¿cierto? Así que al final se hacía como una mezcla. En este caso es la de la mezcla justamente como dice, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo tengo 2 razas puras, ¿ya? En vez de que salga y se exprese la dominante, en este caso se expresan ambas y queda en un estado incompleto. Por lo tanto, queda en un estado en que se van a reflejar las dos y se mezclan, ¿ya? ¿Cómo lo que ocurre con estas flores? Cuando yo tengo una flor roja y una flor blanca, una dominante y otra recesiva, pero de razas puras, cuando las junto, el 100% obviamente que me va a quedar de este tipo, pero va a ser de tipo rosado, ¿ya? Y obviamente que si después yo cruzo la F1 por sí misma, obviamente que cada vez que yo esté hablando de los heterocigotos van a quedar rosados, ¿ya? Y esa es la única diferencia que hay con la ley mendeliana anterior. Es tal cual lo mismo, solamente que hay que considerar que cuando estamos hablando de heterocigotos, estamos hablando de la mezcla de los dos. Y en ese caso nosotros hablamos de dominancia incompleta, ¿ya? Pero el resto funciona tal cual como la segunda o la tercera ley de Mendel, o la primera. Otro ejemplo, por ejemplo, la boca de dragón, y por lo general esto pasa en flores, más que nada. Hay, por ejemplo, un tipo de pelo, cierto que ahí en la hijita tuvo características de los dos tipos de pelo. Pero ahora llevemos esto a un ejercicio. ¿Cómo harían ese ejercicio que está ahí? En una especie de planta, las flores pueden ser de color rojo, blanco o rosa. Se sabe que este carácter está determinado por 2 genes alelo, C y con subíndice hiperíndice, en este caso R, y para el blanco hiperíndice de B, con herencia intermedia, dice, automáticamente. ¿Cómo podrán ser los descendientes del cruce entre plantas de flores rosas? ¿Cómo podríamos hacer este ejercicio? Con el tema de la primera, así como la primera ley, colocándolo, por ejemplo, el rojo primero, así como... Ah, ya no sé cómo explicarlo, ya no. Sí. Ya, porque mire, si vamos viendo acá, lo primero que nada dice que hay una herencia intermedia, ¿ya? Y que hay 2 genes. Y me dice cuáles son los descendientes del cruce entre plantas de flores rosas. Por lo tanto, quiere decir que es con los heterocigotos. Ahora, ¿cómo, cómo propongo acá mis heterocigotos? Sería CRSD. Ya, en este caso me va a quedar, y voy a tener que anotarlo así porque no sé colocar sus índices. De esa forma me quedan. Porque ahí estoy hablando de los dos, ¿cierto? Heterocigoto, que en un caso puede haber sido un padre, ¿cierto? Que era CC y el otro era CB, pero después me están diciendo el cruce de 2 heterocigotos. En este caso, ahí sería. Y ahí tengo mis parentales. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Los gametos. Y ahí continúo con todas las leyes posibles. O sea, tal cual como lo tengo que hacer. ¿Cierto? Ahí, Profe, no ¿ah? entendí por qué lo puso así. ¿Por qué Imaginemos, puso los parentales así? imaginemos que en este caso me están diciendo que el alelo de acá
pónganse cuenta que acá era un AA, una A de este tipo, o... Ya, en este caso pongamos que este era una A y este era una B, de ese tipo. Pero todas esas letras eran eso. El CR es como una A y el CB es como una B. Y entonces cuando hablamos de heterocigoto, en este caso una B chiquitita, o sea, una A chiquitita, estábamos hablando acá. Una A chiquitita. Ya. Imaginándose que es como una A y una A chiquitita. Ahí sí. Entonces cuando me dicen heterocigoto, es de ese tipo y una cruza con ese tipo, ¿cierto? Ajá. Con la diferencia que ahora estamos trabajando con CR, que es como que fuese el A, y el otro el CB, que es como el que fuera la chiquitita, y lo otro exactamente lo mismo porque me dice que son el cruce de dos descendientes de plantas o de flores rosas, en este caso. Por lo tanto, me queda así. Si solamente cómo se está representando el que es raro. Y ahí yo tengo mis parentales. A partir de esos parentales, obviamente que obtengo los gametos, ¿cierto? Que son los mismos que están arriba, que es CR, el otro es CB, el otro es CR y el otro es CB. Y después eso lo llevo a un tablero de Punnett, ¿cierto? Y este tablero de Punnett, en un lado coloco CR, acá coloco CB. Y obviamente que ahí yo tengo que sacar lo que es el fenotipo y el genotipo. ¿Cómo sería ahí? El genotipo es con la letrita. Que En este sería, caso el genotipo son las letritas, ¿cierto? ¿Cuántas sería letritas como, distintas tuvimos? Sería el CR un 25%, o sea, uno de 4. CR, tanto por ciento, un cuarto, ¿sí? El otro CRCB está en 2 cuartos, 50%, y el otro 25%, un cuarto, que es CBCB. Ya. ¿Sí? Entonces tenemos un 25%, 50 y el otro 25. ¿Y el fenotipo? Mm, Si consideramos que el rojo es dominante sobre el blanco, pero cuando obviamente estamos hablando de los heterocigotos es intermedio. mm, entonces sería 25% rojo, porque por el CR, ¿Rojo heterocigoto o no? homocigoto. Rojo en este caso, blanco y rosa tenemos, ¿cierto? ¿Cuántos rojos vamos a tener? Uno, Mm, uno solo, Que porque los este en otros este están caso, rosas. ¿cierto? Es color rojo, ¿ya? Si no- ay, ay, En no, este caso, estos que están Sí, mezclados están rosas. vienen color siendo de rosa. color rosa y esto que está Color acá blanco. es color blanco. Por lo Ah, tanto, por lo tanto tenemos que rojo vamos a tener uno de 4, que equivale al 25%. Blanco vamos a tener uno de 4 también, que equivale al 25%. Y rosa vamos a tener un medio o 2 cuartos, ¿cierto? Que equivale al 50%. Y esa es la única diferencia que hay entre eh, lo anterior con la dominancia intermedia. Que cada vez que yo esté hablando de los heterocigotos, obviamente que dice que va a haber una mezcla. Y en este caso, por lo general, siempre son los colores o algunas otras cosas. Y por eso este tema siempre se da más en lo que es flores o lo que es las plantas. ¿Se entiende o todavía estamos muy complejos? sí está fácil, pero aún me cuesta como saber cuándo ubicarlos, cómo ubicar los parentales. Es que es lo mismo que todas las veces, ¿cierto? Pero hay que entender bien la pregunta, porque en este caso me decían plantas de flores rojas, rosas que dicen. Entonces, automáticamente yo sé que eran heterocigotos, ambos, porque este era como el resultado de la F1 que teníamos acá.
Es como el problema que teníamos acá al principio, como ese que está ahí de la F1, como ese RR con RR. Con la diferencia que acá se habló de CR y CB. Y eso es como que a veces a uno lo confunde, pero en realidad es lo mismo. Si uno le cuesta mucho, cambien esas letras por otras y hagan el ejercicio completo. Pero eso es lo que es parte de la... ¿Cómo? Profe, ¿a qué se refería con herencia intermedia? Cuando nosotros hablamos, en este caso, se habla de herencia intermedia, es que no se alcanzó a heredar completamente, por decirlo, a heredar completamente una característica, sino que quedó en mitad y mitad. Y es por eso que ocurrió en este caso una mezcla en los heterocigotos. Por Ah, ejemplo, el ya. color rojo con el blanco se quedó un rosa, porque no se expresó el rojo y el blanco quedó ahí, po. Esa como que no fue completo. Ahora el caso es distinto cuando hablamos... ¿Puedo borrar eso, cierto? Sí, Ahora el caso es distinto, por ejemplo, cuando hablamos de una codominancia. Ya, acá la codominancia, el detalle es que existen cruzas que ambos progenitores son dominantes, ¿ya? Son alelos dominantes. O ambos son alelos recesivos a la vez. Ya puede ocurrir ambos casos. O ambos son dominantes o ambos son recesivos. Por lo tanto, acá estamos hablando de homocigotos. Pero, obviamente que cuando ocurre esta cruza, lo que pasa es va a ser que heterosexual. las dos cosas o las dos características se expresan porque están peleando por expresarse. Y es por eso que en un caso de una vaca que era de color blanco, con un toro o al revés, que era de color negro, quedaron vacas con blanco y manchas negras, ya porque se expresaron las dos cosas. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de codominancia. ¿Se entiende el término? Sí, Sí, Porque no hay que confundirse con el anterior. El anterior solamente ocurre en heterocigotos y es obviamente la mezcla de dos cosas. Acá es la mezcla, pero no es la mezcla completa, sino que es como por parte, en este caso las manchas negras con lo blanco. Y acá mezcla ocurre, entre homocigotos. y acá ocurre justamente cuando están dos homocigotos, por ejemplo, que dos sean dominantes o dos sean recesivos. Para ambos casos se da. Hay codominancia en los grupos sanguíneos. ¿Se acuerdan de esto que en algún momento les dije que leyeran algo que era de los grupos sanguíneos? Sí, Que fue este año, de hecho. sí, era una de las primeras guías que mandó. Ah, exactamente. Nosotros tenemos tres tipos de alelo en la población de humanos. ¿Ya? Tenemos el alelo A, tenemos el alelo B y tenemos el alelo O. Por lo tanto, existen personas que tienen grupo A, grupo B, grupo AB y grupo O. El grupo O es un grupo recesivo. El grupo A y el grupo B son dominantes y tienen codominancia ellos, ¿ya? Junto al grupo AB. El grupo A, obviamente, eh, cuando yo tengo grupo A, los anticuerpos que tengo son anti-B. Cuando yo tengo grupo B, los anticuerpos que tengo son anti-A. Cuando tengo grupo AB, quiere decir que esos anticuerpos no tengo ni el anti-A ni el anti-B. Y cuando tengo grupo O, quiere decir que tengo anticuerpos anti-A y anti-B. Ahora, ¿para qué me sirve hoy en día estos anticuerpos? Más que nada, obviamente, para ir diferenciando, ¿cierto? Los tipos de grupos. Y esos anticuerpos a la vez tienen antígenos, y que esos antígenos hoy en día existen así como para hacer las muestras de sangre, que si ocupo un antígeno de tipo A, obviamente que si reacciona, quiere decir que soy grupo A. Si tengo un antígeno B y reacciona con el grupo B, quiere decir que tengo grupo B.
Si coloco los dos antígenos y reaccionan juntos, quiere decir que tengo grupo AB. Si no reaccionan, quiere decir que tengo grupo O. ¿Ya? Pero lo importante acá es que existe una codominancia, en este caso, entre el grupo A y el B, que son dominantes, y el grupo O es el recesivo. Por tanto, fenotípicamente tenemos grupo A, AB, B y O. Pero desde el punto de vista del genotipo, yo puedo ser de genotipo AA, puedo ser de genotipo AO, que es recesivo. Del grupo AB solamente tengo esa opción. Del grupo B tengo B mayúscula o BO, ¿cierto? Que es el otro recesivo. O el último recesivo, que es el grupo O. Y esos son los genotipos y fenotipos que yo puedo obtener de los grupos sanguíneos. Aquí hay una tablita donde tengo los genotipos de los padres, genotipo de los hijos y el fenotipo de los hijos. Por ejemplo, si yo cruzo dos personas homocigotas de tipo A, yo, aplicando la ley de Mendel, siempre voy a tener el 100% que van a ser de ese mismo tipo, pero obviamente que es mayúscula. Y el fenotipo, obviamente que el 100% de esos hijos va a ser grupo A. Si yo cruzo padres de tipo AB, o sea, AA y AB, yo voy a obtener un 50% de tipo AA, 50% de tipo AB, por lo tanto el 50% en fenotipo de grupo A y el otro 50% el del grupo AB. Y así, si ustedes se pueden ir fijando en la tablita, hay varios casos. Puedo cruzar un grupo AA por un grupo AO, ¿cierto? Yo voy a obtener el 50% del grupo AA o el 50% del genotipo AO, pero el 100% de todos ellos van a ser del grupo A. Y ahí yo tengo que irme fijando simplemente cuál es dominante, cuál es recesivo. ¿Ya? Y esto obviamente se aplica también con el cuadro de Punnett y todo aquello. Así que después, cuando les deje la diapositiva, ahí lo ven con más calma esto. Pero estos son como los posibles ejemplos respecto a todas esas cruzas que uno hace. Aparte de eso, los grupos sanguíneos tienen o se consideran alelos múltiples. Cuando hablamos nosotros de alelo, estamos hablando del punto de vista de los genotipos, ¿ya? Que obviamente que en una población uno puede tener más de 2 alelos. En una población, no en un individuo, ¿ya? Nosotros como seres humanos tenemos 3, ¿cierto? Porque por eso tenemos el grupo A, tenemos el grupo B y tenemos el grupo AB y el O. Porque tenemos un alelo A, tenemos un alelo B y tenemos un alelo O. Ahora otros organismos tienen más alelos todavía, y a esa condición de que tengan más alelos en una población se le denomina alelos múltiples. Ahora dice ahí, es posible que existan más de 2 formas de un gen. A pesar de que un organismo diploide puede poseer solamente 2 alelos en un gen, y un organismo haploide solamente uno, en una población puede existir un número total bastante alto de alelos de un mismo gen. Estos números de alelos se denominan alelos múltiples y forman toda una serie alélica. Ahora, cuando hablamos nosotros de los genotipos posibles del grupo A, B o O, nosotros los vamos a representar con una I. Es como más que nada para darle una cierta formalidad. Se representan con una I y con un hiperíndice de A, en el caso que estemos hablando de homocigotos dominantes, o si estamos hablando de heterocigotos, va a ser una I con una A subíndice y el otro, en vez de ser una A pequeñita, es un 0. Y así sucesivamente con los otros. Ya el recesivo es el O, el grupo 0. Ahora, si lo tenemos que ver en un ejercicio, ¿cómo haríamos este ejercicio que está aquí? Se dice que los grupos sanguíneos en la especie humana están determinados por 3 genes. Los alelos IA, ¿cierto? Que ahí tenía que hacer con el índice arribita.
que determina el grupo A, y B, que determina el grupo B, e I, que puede ser con la I chiquitita o con la I mayúscula, pero con el 0 arribita, que determina el grupo 0. Los genes IA, E y B son codominantes y ambos son dominantes respecto al gen I, que es recesivo. ¿Cómo podrán ser los hijos de un hombre de grupo 0 y de una mujer de grupo AB? ¿Cómo haríamos eso? Piénsenlo un poquito cómo serían los parentales. O cómo yo empiezo a hacer este ejercicio. No sé cómo hacerlo. Sería así como I, y el otro sería IA y IB. Ya. En este caso, ¿cierto? Vamos a colocar, ¿cierto? Las II chiquititas, ¿cierto? Que esos son los que me dijeron que era recesivo para este ejemplo. Y una mujer del grupo AB. Por lo tanto, si es del grupo AB, va a ser de este tipo y de este tipo. Pero obviamente que hay que acordarse que era un subíndice arribita. Y ahí tengo mis parentales. ¿Se captó el porqué de eso? No. Porque acuérdense, si nosotros empezamos a ver el grupo 0, ¿cierto? O el grupo, bueno, ese grupo, se iba a representar con una I pequeñita en el ejemplo. Como también podríamos representarlo con esa I grande y con un cerito subíndice superior. O sea, hiperíndice. El grupo A, en este caso, se representa, ¿cierto? Con esa I y con esa A. Y el grupo B se representa con esa I y eso es con esa B, pero con subíndice arribita. De acá cuando no se hacen los subíndices, vas, hiperíndice. ¿Ya? Entonces, si me están diciendo, ¿cómo podrán ser los hijos de un hombre de grupo O? Y este es el recesivo, por lo tanto, la única opción que tengo es que los dos sean II pequeñitos, y esos son los que están ahí. Y una mujer de grupo AB. Por lo tanto, esta parte es del grupo A y esta parte es del grupo AB. Ahí estamos con el grupo A y el grupo AB. Y por eso se planteó así. ¿O todavía están confundidas? ¿Y los gametos cómo serían entonces, profe? En este caso, los gametos son. Tenemos un gameto acá que es I y el otro gameto también es I. Y en la otra parte, un gameto es el IA y en el otro es el IB. Y esos son los gametos. Igual que todos los otros ejercicios que hemos hecho. Es lo mismo que si yo, por ejemplo, hiciera esto. La cruza eso con eso. No, con eso. Es lo mismo. Ya que en este caso, mi gameto sería A y A, y en el otro caso sería A y B. B mayúscula. Acá pasa exactamente lo mismo, solamente que en vez de colocar esa A, le añado una I, ¿cierto? Porque me están diciendo que así yo represento los grupos sanguíneos. Y esa A queda en superíndice, pero como no lo puedo colocar, porque quedaría así, en realidad. Quedaría, por ejemplo, esa I y con esa A pequeñita arribita. Y esa I con esa B pequeñita. Así debería quedar. Y el otro, obviamente, que lo vamos a dejar con I e I. ¿Ya? ¿Poquito más claro, no? ¿O todavía le hace ruido todo esto? Yo sí entendí, profe. Sí, ya entendí. Ya. Y obviamente que después, ouch, obviamente que después hacemos lo que viene, po.
con el punto de vista genotípico? Genotipo vamos a tener, ¿cierto? Esto, vamos a tener 50% de esto y vamos a tener 50% de esto. Y del punto de vista del fenotipo, vamos a tener que vamos a tener grupo A con un 50% y vamos a tener grupo B con el otro 50%. Por lo tanto, los hijos de un hombre de grupo 0 con una mujer de grupo AB, lo más probable es que sea un grupo 50% grupo A y el otro 50% del grupo B. ¿Estamos? ¿O se perdieron por ahí? Clarito. ¿O le está complicando el tema de que o le está complicando el tema de que le esté cambiando las letras? Ahora que esté mezclando, por ejemplo, IA, pero en realidad es como que fuese una, y el I pequeñita es otra. O eso es como lo que le está complicando, ¿no? Y el resto de todo este ejercicio funcionan tal cual con las leyes de Mendel, solamente teniendo en consideración la codominancia y en el otro teniendo en consideración, ¿cierto? La herencia intermedia. ¿Puedo borrar? Sí, del mismo. Ya. Ahora, otro ejemplo de alelo múltiple, por ejemplo, cuando estamos hablando en este caso, chinchilla, aún vamos a tener una que es silvestre gris y que se representa con una C y un signo más. Los blancos con patas y orejas negras, o los del Himalaya, conejito, ¿cierto? Que es una C con una H. O vamos a tener el gris plata, que es una C con una CH chiquitita. O los que no tienen pigmentación, que es el recesivo con una C solita, pero una C pequeña. ¿Cierto? Ahí es cuando nosotros tenemos varios alelos. O, por ejemplo, el caso del pelaje de los gatos, está determinado por 5 alelos en una población, donde vamos a tener un alelo que es C, los que tienen color uniforme. Vamos a tener una donde está el CS, otra donde está el CB, después con la letra pequeñita que son recesivos, el CA y el C. Ya, obviamente que uno van a ser los colores uniformes, el otro estilo siamés, el otro el color burmés, el semialbino, después tenemos el albino y después tenemos el tonquinés, ¿cierto? Que son codominantes también ahí. Por lo tanto, hay varios ejemplos en este caso de alelos múltiples. Hay múltiples alelos para una característica. Ahora, un ejemplo de herencia de alelos múltiples, cuando estamos hablando de alelos múltiples. Dice, una serie de alelos múltiples gobierna la intensidad del color del pelo del ratón, D, que es color completo, la D pequeña, que es color diluido, y DL, que es letal en homocigosis. El orden de dominancia es, o sea, en este caso me dice que D mayúscula es dominancia sobre D, y lo otro es dominancia, todos los otros son dominantes sobre el último recesivo. Un ratón de color completo portador del gen letal es apareado con otro de color diluido, también portador del gen letal. ¿Cómo será la descendencia viable? Ahora, ¿cómo haría este ejercicio? Los parentales quedaría la D mayúscula junto con la D y la L minúscula. Y el otro sería la D minúscula y una DL minúscula y la L también minúscula. Ya, espérate. Vamos por paso. ¿Cómo quedaría primero? La D mayúscula y ¿Ya? la D y la L minúscula. Y la de L minúscula. ¿Sí?
¿Ya? Y el otro quedaría la D minúscula y de nuevo la D minúscula con la de L minúscula. Así. Perfecto. Ahí están mis parentales. En este caso, un ratón de color completo, que es la D mayúscula, ¿cierto? Que porta el gen letal, que es el gen letal. Y he aparecido con uno de color diluido, que está allá, ¿cierto? Y también tiene el gen letal, que en este caso está con DL. Ya, pues, una vez que hagamos eso, ¿cierto? Los gametos a identificar, en este caso es D, en este caso es DL, y en el otro caso, ¿cierto? Exactamente lo mismo. D y DL. Eso lo llevamos a un cuadrito de Punnett. Y me queda que D mayúscula y DL. Y en el otro caso es una D y DL. Hacemos los cruzamientos D y D, D y DL. Después tengo el D y DL. Y después tengo los dos DL. Bueno, ahí quedo con el espacio. Por tanto, ¿cómo será mi genotipo? Voy a obtener S. Voy a tener este. Voy a obtener S. Y voy a obtener S. Del primero, 25% de color completo. Un cuarto, ¿cierto? 25%. Después tenemos 25% igual de color completo y portador del gen. 25%, ¿cierto? Y espérate. De este también vamos a tener un cuarto, ¿cierto? De todo, de hecho, vamos a tener un cuarto. ¿Cierto? Y del punto de vista del fenotipo, ahora sí. ¿Qué le digo de corrido? Me gusta separarlo por a veces motivo. Entonces, ¿cuánto? 25% color completo. Color completo, 25%. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Color completo y portador del gen letal, un 25%. Y portador, lo vamos a bajar. Otro 25%. ¿Ya? Después, color diluido y portador, 25%. 25%. Y el otro no sé cómo se deja como portador nomás, ¿verdad? Sí, portador del gen Ahí, letal. 25. Solamente que hay portadores del gen letal, también otro 25%. Y ahí tenemos, ¿cierto? En este caso, un ejemplo con alelos múltiples. En este caso estábamos trabajando con 3 alelos múltiples y por separado. Por lo tanto, esto no es parte de la tercera ley. Porque no estábamos trabajando las dos cosas al mismo tiempo. Así que hay que tener un poquito de cuidado. ¿Ya? Ahora, obviamente que si yo quiero expresar estos resultados, tengo que considerar lo siguiente. En la última parte, ¿cierto? Me están diciendo que hay un gen letal, ¿cierto? Hay un gen letal. ¿Qué pasa en esta parte acá si yo tengo dos genes letales? Si, imagínense, si yo tuviese un ratoncito que nació con los dos genes letales, ¿qué pasa con ese ratoncito?
¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Si yo tengo mi ratoncito bonito y nació con 2 genes letales, ¿qué va a pasar con ese ratón? ¿Muere? Van a ser muertos. Por Ujú. tanto, en los resultados, nosotros en este caso vamos a decir que no vamos a considerar este que está aquí. Ah, pobrecito. Si no Ya. consideramos eso que está ahí, los resultados del fenotipo cambian. ¿En qué cambian? En los porcentajes. Porque ahora ya no tenemos que contemplar este 25% que estaba aquí, sino que vamos a contemplar esto que está aquí y esto va a ser nuestro 100%. Por tanto, acá tenemos que cambiar los porcentajes. Ops. Ay, no puedo borrar todo. ¿Qué onda? No importa. Y esas son algunas de las pequeñas trampas que aparecen, ¿cierto? De vez en cuando. Si yo no considero eso último, ¿cómo cambiarían los porcentajes? Diciendo que esas 3 partes son el 100%. Y aquí viene la matemática. Pa, para, pa, 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 pa. Pa, para, pa, 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 pa. Oh, parece que los dejé en jaque. Ay, profe, no sé, pero al ojo entre un 30 y un 35%. Yeah. Ya, obviamente que ahí, ¿cierto? Hay que trabajar bien con lo que son la parte matemática. Pero obviamente que todo está aproximadamente como un 33,4%, o sea, sí, como un 33,4% cada uno de ellos, aproximadamente, ¿cierto? Por lo tanto, hay que considerar eso en el caso de que eh, pase un ejercicio de este tema. Sobre todo cuando colocan estos ratoncitos con el portador del gen letal. Si me dicen que hay un gen que es letal, obviamente que el ratón y tuvo los 2 genes iguales, el ratón quiere decir que no va a nacer, va a estar muerto, porque era el gen letal. Por lo tanto, en la descendencia del fenotipo, yo voy a considerar lo que tenía viable, no lo que ya estaba por fallecer. Y en este caso, obviamente que los porcentajes me cambian y estaríamos hablando de un 33,4 aproximadamente por cada uno de ellos. ¿Se entendió esa parte? ¿O quedamos con dudas? Sí. Ya. Anda la cosa. Ya, ustedes ahora, ¿cómo harían ese ejercicio? Hay que hacer Pero dos. las flores rosas estarían identificadas como CRCB o como Ah, pensé que estaba recién leyendo lo que dijo Araceli. Y el gato vomitó su computadora. Y yo. Ya. En este caso, ¿cierto? Lo primero es, de hecho, es tal cual como el ejemplo que había hecho previamente, muy similar. Hay una diferencia solamente acá. Porque ahora el cruce es lo distinto. Que el cruce hay entre plantas flores rosas con plantas de flores rojas. Por tanto, ¿cómo quedan los parentales? O si alguien puede comenzar a hacerlo ahí, no tengo problema. Pero no entiendo si las flores rosas, sus parentales serían CRCB, así porque junta el rojo con el blanco, o hay Sí, que pues, hacer la cuestión para...
¿En No, serio? pues en este caso la junta del rojo con el blanco. Ujú. Entonces sería CRCR por CRCB. Ojo, primero No, es flores rosas y después rojas. al, al revés entonces. No. CRCB por CRCR. Entonces quedaría, Mister, la Javi dice que no está entendiendo nada, ¿en qué se perdió? pero que después iba a ver el video. dice. Mirada. Pero ¿por qué no me dijo cuando estábamos viendo? Ya, pero ¿qué cosa es lo que más te está complicando, pues, Javi? O el que ya le haya cambiado las letras tiene que ser. Usted está motivado, pero creo que, que eso me enredó. Ya, pero mira, este ejemplo es de herencia intermedia. ¿Ya? ¿Esa parte la entendiste o no? Sí, Ya, pues entonces hagamos esto. Ya, ¿cómo sería la otra parte? se ve. Porque mira, el cruce entre plantas de flores rosas, espera, era rosas primero, rosas con flores rojas, ¿cierto? Si tengo flores rosas, estamos hablando de lo intermedio, Se ve. Y luego ¿cierto? viene CR. Y después tengo el CR. ¿Ya? Y eso es como que si yo tuviese las letras, pero en este caso son dos acompañaditas, porque eran subíndices. Los gametos que voy a obtener de cada uno de ellos, de uno va a ser CR, del otro va a ser CB, y es por eso que antes yo le decía que hicieran ese ejercicio de hacer los gametos, así no se confunden. Y después yo eso lo llevo a un cuadrito de Punnett, ¿cierto? Y aquí está mi cuadrito. ¿Qué hago en mi cuadrito? Coloco en un lado esto y en el otro lado lo otro. Hago los cruzamientos y ahí tengo, ¿cierto? Mi cruzamiento en este caso en el cuadrito Punnett. Luego me queda ver los resultados. ¿Qué voy a obtener de genotipo? CRCR y CRCB. Y Y eso, po. Y eso voy a obtener de resultado. y Ahora, 50 ¿en cuánto? 50. 50 y 50 y 50. 50. 50 y 50. Ya, 50% de uno, que va a ser igual a un medio, y 50% del otro, que también va a ser igual a un medio. Profe dice 0. Ah, la osa. Ajá. Ay, ¿cómo puedo modificar esto? No puedo modificarlo. Ya, a ver. No. Pucha. Nada, profe, déjalo así, sí, ya cachamos. Sí, ya se entiende, se entiende. Ya, ya, 50%. Ahí voy a hacer un 5 y medio de tránsfugo. No hay el 0, ahí, 50%. Ah. Ya. Y el fenotipo, El ¿cómo queda? 50% roja y Y 50% rosada. 50% rosadas. 50% roja y 50% rosadas. Mm. ¿No? Ya la han pillado esa parte. Ya, obviamente que ahí, obviamente, los que están con los dos alelos, ¿cierto? Heterocigotos son los rosados, y los que están con solamente uno es el color respectivo. Por lo tanto, vamos a tener en este ejercicio 50 y 50. ¿Difícil? No, Es enredado, Catherine. Ya. Vamos con lo siguiente.
Ah, Eso me dificulta más, profe. mucho texto. Lo de los alelos múltiples, entonces. Este es un ejemplo Sí, de alelos múltiples. ¿Por qué? Porque tenemos 4 alelos. ¿Ya? Y dice, la herencia del color de la piel en las reses depende de una serie de alelos múltiples. El alelo S mayúscula determina una banda de color blanco alrededor del cuerpo, condición que se conoce como cinturón holandés. El alelo SH produce manchas de tipo Hereford. El alelo SC, pero minúscula, produce color sólido, mientras que el gen S origina manchas tipo Holstein. Dicho alelo manifiesta la siguiente jerarquía de dominancia. S primero es dominante sobre CH, es dominante sobre CS y sobre S. Suponga que cruzan machos homocigóticos de cinturón holandés con hembras tipo Holstein. Si luego seleccionas hembras del F1 y las cruzas con machos tipo Hereford de tipo SHCC, ¿cuál será la proporción genotípica y fenotípica de cada cruza? Está potente, ¿eh? Está un poquito largo. está repotente, profe. Es que acá lo que hay que entender en este tipo de ejemplo es lo que me están pidiendo. Ah, pero Cruza, profe, espera, escúchame. Ya. La F1 vendría siendo la S mayúscula, S minúscula, porque los dos son homocigotos y la está el primera cruza, dominante. la primera cruza, po. La primera cruza va a ser parte de la F1. Y eso Por, se trabaja por la primera ley, ¿o no? De eso que por eso, dice que se cruza es todo, que no mira, sé cuánto, pero no sé acuérdense cuánto. que cuando nosotros hablamos de F1 es solamente para hablar de la primera generación filial, independientemente Ujú. de la cruza. Ahora la cruza que me están pidiendo inicial es la cruza de machos homocigóticos de cinturón holandés con hembras, ¿cierto? De tipo Holstein. Esa es la primera cruza. Cuando yo tengo los resultados de esa cruza, obtengo mi F1 y de ahí tengo que seleccionar, ¿cierto?, el resultado de eso para cruzarlo con machos de tipo Hereford y ahí está la otra cruza. Pero por lo menos hagamos primero esta cruza. La cruza de machos homocigóticos de cinturón holandés con hembras tipo Holstein. ¿Cómo lo hago? Pero es que los parentales son S mayúscula y S minúscula, S minúscula. Y ahí se cumple la primera ley de Mendel, donde el resultado de la F1 sería S mayúscula, S minúscula, S mayúscula, S minúscula. A ver, veamos, porque ni Entonces no es siquiera... necesario hacerlo. Ya, tenemos S mayúscula con hembras de tipo Holstein. ¿Cuáles son las Holstein aquí? ¿Cuáles son las Holstein? ¿Dónde está? SH produce mancha de tipo La Hereford. S minúscula, Ese. La S minúscula. S minúscula. Ah, ya, pues. Ahora que lo ¿Usted me dice, escucha cuando le hablo? Ya. no, es que resulta que yo todavía no había visto cuáles eran los parentales, po. Ahora que ya tengo ahí y estoy viendo los parentales, obviamente que hacemos lo que tú dices, automáticamente. Aplicamos la primera ley de Mendel, ¿cierto? La primera ley de Mendel, que es dos razas puras, una dominante con una recesiva, ¿cierto? Voy a obtener 100% de tipo SS. ¿Ya? Ahora, la siguiente cruza me dicen po, que una de este tipo la tengo que cruzar con un macho de tipo Hereford. ¿Y cuál sería el Hereford acá? Ah, SH. Con un macho de tipo Hereford. Que es del... Ah, y ahí me están dando el genotipo. SHSC. Y ese es mi nuevo parental que tengo que hacer ahora. ¿Cómo les queda eso? Va a dominar siempre el
la banda de color blanco alrededor del cuello, porque es lo único que está dominando ahí, ¿verdad? Porque todo el resto son recesivos. En este caso, obviamente que S mayúscula es dominante sobre todo los otros, ¿cierto? Pero de todas formas hagamos el ejercicio. Los gametos que voy a obtener de un lado, ¿cierto? En un lado S, en el otro lado la S pequeña, y del otro lado la SH, y después la SC. Todo eso lo llevamos al cuadrito de Punnett. Un cuadrito por aquí, otro cuadrito por acá. Donde vamos a colocar S, S, nos vamos a colocar S, y del otro lado SH, y del otro lado SC. Por lo tanto, acá me queda la cruza SSH. Después me queda SSC. El otro caso me queda, a ver, ¿cuál es dominante sobre cuál? Ah, SH, S. Y en el otro lado me queda SCS. Porque hay que respetar, ¿cierto?, la dominancia. Ya. Por lo tanto, el genotipo que obtuvimos en este caso, cierto, es SSS con SSS con SSS y SSS. Del primero, ¿cuánto obtuvimos? 25. 25%, un cuarto que es igual a 25%. Del segundo, Un cuarto. y al parecer de todos tuvimos, ¿cierto?, un cuarto, Un ¿cierto? cuarto de 25%. Sí. 25%, y vamos a dejarlo ahí. 25% y otro 25%. Y del punto de vista del fenotipo, ¿qué obtuvimos fenotípicamente? ¿Qué vendría siendo el primero que está aquí? Ese que está ahí, SH. El que de color blanco alrededor del cuerpo. El cinturón Cinturón, holandés. Ese. cinturón holandés, ¿con qué? Con mancha tipo Hereford, ¿cierto? Ese, y obtuvimos de eso un 25%. Espérate, me está quedando sin espacio aquí. Tarata, taratata. Hoy no podía trasladar todo junto. Eso sí, ¿ya? De tipo Hereford. Después, el otro que está aquí, ¿de qué cosa es? El SCC. Bueno, Cinturón cinturón holandés, holandés con color sólido. color sólido. Ujú. Después tenemos el CH. La mancha tipo Hereford. Mancha de tipo Hereford. Y manchas de tipo no sé cómo se dice. Manchas tipo Holstein. Holstein. ¿Ese era Era Holstein. Y ahí dice como sea. Y eso era, ¿no? No, me falta uno. Color De color sólido. sólido. Y Color manchas de tipo Holstein. manchas Holstein. ¿Cierto? Y de todo ello obtuvimos un 25%. Y ahí terminamos ese ejercicio.
¿Cuál es la complejidad aquí? Las letras. Las letras, porque Ya entendí, uno, profe. es que uno por lo general siempre queda con el tema de la primera y segunda ley que utilizamos una letra. Pero después cuando empieza este tema, le añaden una letra para ir separando las otras porque ya no hay que colocar. Entonces, por eso que hay que considerar esto ahora. Pero funciona tal cual como las otras leyes. ¿Ya? ¿Puedo borrar? Sí. Y ya, y la última porque estamos ya en la hora. Se nos fue la hora volando. De hecho, esto no hay que hacer mucho, ¿ah? Hay que leer bien en qué consiste esto. ¿Cómo lo harían eso? ¿Cómo contestarían a esa pregunta? Yo diría que son los segundos. Yo diría que los terceros. Oh, rayos. Ya. Pero por lo menos estamos entre los segundos y los terceros. Ay. ¿Cierto? ¿Qué pasaría si considero los segundos? Los segundos me dice que son padres de tipo AB. Y vamos a colocar IA con IB para ir acostumbrándonos a eso. Y lo vamos a colocar con la I pequeñita. Esos son los primeros padres. Y los otros dicen que y los terceros son de tipo A, por lo tanto van a ser. Acuérdense que esas eran mayúsculas por si acaso. Y A, ¿cierto? Y la otra va a ser del mismo tipo. Y se van a cruzar con un tipo AB. O sea, un IA y un IB. Me perdí, profe. Esta parte de acá, Hola ahí. espérame, ahí sí. Esta parte de acá es la cruza, ¿cierto? De los segundos. Y esta de acá es la cruza de los terceros. Y me están Ah, ya, preguntando, ya, ya. quién va a tener la paternidad de una niña que es grupo sanguíneo AB. ¿Ya? Si yo realizo el cuadro de Punnett acá, ¿cierto? Voy a obtener IA, ahí dele con la cosa, ahí IA, y B, y en el otro lado va a ser I pequeñito dije, y la otra I pequeñito. Por lo tanto, si hago el cruce, tengo IA, I, IA, IA, I, y en el otro lado tengo IB, I, y en el otro lado tengo IB, I. Ahora, si lo hago del otro lado, el cuadro Punnett, ¿cierto? Tengo aquí IA, IA, y acá tengo IA, IB. Por lo tanto, acá la cruza me queda IA, IA. Acá tengo IA, IB. Después tengo IA, IA. Y después tengo IA, IB. Automáticamente ahora ya, al ver los resultados, ya sé cuál es. ¿Por qué no era en los primeros grupos sanguíneos? Porque tengo un grupo A y un grupo O. El grupo O es recesivo, por lo tanto el 100% sería de tipo A, ¿cierto? El tipo, lo segundo, en este caso, yo cuando hago la cruza, obtengo que el 50% es del grupo A y el otro 50% es del grupo B. Por lo tanto, solamente voy a tener grupo A y grupo B, pero independientemente. Por lo tanto, los terceros padres o las terceras parejas eran en este caso los padres de esta niñita B, porque tengo un 50% que corresponde al fenotipo de grupo sanguíneo AB.
¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Ya, y esto más que nada un poco más de comprensión, porque no es tanto lo que había que hacer aquí, po, ¿cierto? Pero es un poco de comprensión, entender, ¿cierto? Que el grupo O es recesivo y los otros dos son condominantes. Entonces yo necesito tener algo que, ¿cierto? Me haga obtener, en este caso, los dos grupos. Y eso era lo que había que pensar en esta. Hasta ahora, ¿qué es lo que les complica de esto? De El último. repente, plano. A leer los múltiples. Mm, Ya. Para eso, obviamente, que va a haber que practicar un poquito. No sé si sería recomendable la próxima clase avanzar o continuar con ejercicios de este tipo. Continuar con Continuar con ejercicios, pero ejercicio. como más tipo de la prueba, ¿no se Más puede? tipo la PCU, ¿ya? Orientémoslo a unos 2 ejercicios de un mix de todo. Y después orientémoslo a preguntas que sean estilo PCU.